Dios es bueno y digno de suprema alabanza, ¿verdad que sí? Acompáñeme, vamos a hacer una oración a Dios para empezar con la meditación. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos estar en este día, en este lugar, en esta hora. Y como decíamos en la mañana, Señor, qué privilegio, me siento honrado de que en el primer domingo del año, Señor, en el tiempo de los hombres, pueda estar compartiendo esta palabra y además ser como un emisario, Señor, de la confirmación del rumbo, Señor, hacia donde tú quieres dirigir a tu pueblo. Porque dice la Escritura que tú hablas al corazón de tus líderes, Señor, y quieres siempre el bien para tu pueblo. Así es que, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo esté ayudándonos en esta hora, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los que oyen. Y que esta semilla, Señor, pueda estar cayendo en un lugar, en tierra fértil, Señor, que pueda dar fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Te damos muchas gracias por el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues qué bueno que ya se quitó un poco el frío. En la mañana estaba bastante congeladito y bueno, me decía Abraham que le recordaba a Gonzalo Vega porque no me moví de aquí para nada, ¿verdad? Entonces, Gonzalo Vega era un muy buen amigo, pero no tuve la gracia de ser enseñado por él. A lo mejor me parezco un poco con respecto a la forma de compartir, pero no tengo esa enseñanza. Le voy a pedir que vayamos al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan, el capítulo 7, y vamos a leer el verso 23 al 24. Decía en la mañana que lo que vamos a estar estudiando es acerca de una actitud, una característica propia de los seres racionales, de los pensantes, ¿verdad? Es parte de la imagen y semejanza de lo que Dios, con la que Dios nos formó, y es la capacidad de esta característica que se llama juicio. Por título a la predicación le puse cuando el juicio se nubla. Entonces vamos a proceder a leer. Ya está allí, Juan 7, 23 al 24. ¿Está allí? A ver, mándeme una señal, dígame, sí. ¿Ya está allí? Eso. Verso 23 dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y Jesús agrega sobre este juicio o esta condición que estaban reprochándole a Jesús. Le dice: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio, ¿verdad? Juzgad con justo juicio. Y como decíamos, a veces el juicio se nubla como en esta ocasión. Decíamos, el juicio es una característica propia de los seres racionales, de los hombres, y es parte de la imagen y semejanza con la que Dios creó a los hombres. Pero, ¿qué es el juicio? ¿Qué es el juicio? El juicio es la capacidad, o es a lo que nos referimos cuando el hombre puede discernir entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Y pudiéramos agregar, para las personas que somos espirituales o las que tenemos la fe en Jesucristo, discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, cuando nosotros nos referimos a juicio, a lo que nos estamos refiriendo es esta característica de discernir entre el bien y el mal, discernir entre lo falso y lo verdadero, entre discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener un juicio correcto para poder distinguir entre todas estas cosas. Y cuando nos referimos a juicio, entonces entendamos esto, ¿verdad? Que tenemos esa capacidad de lo que acabamos de decir. La Escritura nos enseña, o en esta porción de la Escritura que acabamos de leer, miramos que estos hombres que eran maestros de la ley, que eran los fariseos, los saduceos, intérpretes de la ley, la gente que dirigía al pueblo, tenía un juicio equivocado acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Y bueno,
Qué importante es que nosotros podamos tener un juicio correcto con respecto de las cosas de Dios. Como dice Jesús, un juicio justo, un juicio que está libre de equivocaciones, de mal. Porque este juicio nos ayuda a nosotros a relacionarnos con Dios, como ellos deberían de haberse relacionado con Jesucristo y poder entender que lo que estaba haciendo Jesús era conforme a la ley, exactamente era lo que la ley estaba, o lo que Dios estaba dictaminando, ¿verdad? Jesús después les recrimina y les dice, aprendan lo que significa misericordia, y después vienen y me quieren enseñar, porque estos hombres no estaban haciendo su juicio de una forma correcta, aunque ellos traían como una verdad la ley de Moisés para poder criticar a Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, porque a lo mejor al estilo de estos hombres, de estos fariseos, de estos religiosos, ellos pensaban que llevaban su vida perfectamente bien, que no tenía equivocación, que todo lo que ellos dictaminaban o decían o cómo conducían sus vidas o cómo daban consejos estaba en base a la perfecta voluntad de Dios. Y Jesús les dice en una forma muy, muy sabia y muy contundente que ellos estaban haciendo un juicio equivocado, de un juicio equivocado. Qué importante es que nosotros podamos relacionarnos entonces con Dios a través de conocer lo que es la verdad, la mentira. ¿Cuántas veces a lo mejor si traemos a nuestra mente nos hemos equivocado acerca de emitir un juicio y damos un mal consejo y nos equivocamos con respecto de alguna circunstancia o alguna situación con respecto de Dios? Deje comentarle, hace unos días, en el mes pasado fueron tiempos difíciles porque murió un amigo muy, muy, muy amado en unas circunstancias que la verdad pudieran traer mucha distorsión a la mente de uno, porque en primera era un siervo de Dios, era un pastor que estaba entregado a la obra, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que enfermó y empezamos a orar y él empezó a orar y a ayunar para buscar la voluntad de Dios. Y con todo eso, el hombre, este hermano murió por una negligencia médica. Y entonces vienen a la mente muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué si oramos? ¿Por qué si ayunamos? ¿Por qué si pusimos en la mano de Dios a este hombre? ¿Por qué si este hombre estaba buscando el rostro de Dios, estaba trabajando, se estaba esforzando? Como que a uno le empiezan a dar ganas de echarle la culpa a Dios y decir como que Dios es malo, ¿verdad? Como que Dios se equivocó. ¿Por qué no mató a otro? Y eso es un juicio equivocado. Eso es un juicio equivocado sobre Dios. Eso no es entender lo que es la verdad, el amor de Dios, la santidad, la justicia de Dios. Y puede haber muchas circunstancias, como le platicaba a una personita alrededor de esto, que ni siquiera por aquí pasan, que no tomamos en cuenta o que no se tomaron en cuenta y que Dios tal vez le habló muchas veces para detenerlo y para poder evitar estas cosas. Y algo que tenemos que aprender por sobre todo esto es que Dios es bueno, Dios es justo y Dios ama profundamente a los hombres. Y hay cosas que no comprendemos, pero que están en la perfecta voluntad de Dios y que no nos agradan, pero eso no significa que Dios sea malo. Entonces, cuando nosotros emitimos un juicio, tenemos que emitirlo como dice la Escritura, con justicia. Es tan importante emitir juicios correctos que aún en el plano natural, en el plano del hombre, de la justicia del hombre, traen a los hombres a juicio, ¿verdad? Y hay un juez que se sienta para dirigir los alegatos acerca de presentar las pruebas, los hechos.
sobre este hombre que se le acusa de algo. Es tan importante porque si se emite un mal juicio, se puede liberar a un malvado o se puede condenar a un inocente, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y quién sabe si nosotros hemos, así en el diario vivir, en nuestra vida común, hemos emitido juicios así a priori, sin pensar, por oídas, porque así siento, y de repente nos hemos equivocado. Decíamos, tener un juicio justo es una forma en la que nos relacionamos con Dios. En la mañana oraban y decían que Dios quiere cosas buenas para nosotros. Hoy Checo en la alabanza decía que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos también dicen y se habla de declarar que viene la bendición en el año que entra? ¿Cuántos creen eso? Bueno, el deseo y del anhelo del corazón de Dios es que dice que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, ¿verdad? Ese es el anhelo del deseo del corazón del hombre, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Si caminamos en la mentira, ¿va a poder llegar eso? Si caminamos en lo profano, ¿va a poder llegar eso? Si caminamos en un mito, ¿podemos llegar a eso? Tenemos que caminar en la verdad, ¿verdad? Porque la verdad es la que nos hace libres. Tenemos que caminar en la santidad, no en lo que es profano. Tenemos que caminar en la rectitud, tenemos que caminar en lo que es la palabra de Dios. Y para eso necesitamos entonces hacer buenos juicios. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de emitir buenos juicios, cuando nosotros no tenemos la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, lo que vamos a hacer es entorpecer el camino del reino de los cielos. Es por eso que muchos cristianos viven en el fracaso, en la mediocridad, y hasta culpan a Dios. Porque dicen, la Biblia dice esto, sí lo dice, pero tus decisiones no son las que debes de tomar. Porque las decisiones que estás tomando, los juicios que estás haciendo, no son verdad. Cuando se acerca tu hijo y te pide un consejo, ¿cuál es el consejo que le das? ¿Cuál es el discernimiento que tienes acerca de lo santo y lo profano? Cuando le permites hacer cosas, cuando le permites juntarse con personas, cuando le permites salir a diversión, ¿qué juicio estás usando? El juicio que tiene que ver con la verdad, el juicio que tiene que ver con la santidad, el juicio que tiene que ver con lo que va a edificar la vida de tu hijo, o con qué juicio. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hacemos? Hay cosas que afectan nuestro juicio. Si nosotros nos ponemos vamos a hacer un ejercicio. Póngase sus dedos índices enfrente de cada ojo. Ahora véame. ¿Cómo ve? ¿Se ve bien? A medias, ¿cómo? A medias, ¿verdad? Gracias. Entonces, si usted tiene eso en sus ojos, no va a poder emitir un juicio correcto de mí, no va a poder decir, pues está vestido así, 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 ¿verdad? Simplemente va a decir lo que alcanza a ver. A veces tenemos así estorbos a nuestra vida espiritual. Mateo 12:34, si me hace favor. Cuando esté allí me dice sí. Ok. ¿Por qué se equivocaban los fariseos y los saduceos?
¿Por qué emitían juicios equivocados? ¿Por qué no podían discernir la verdad de lo que Jesús estaba haciendo? Porque fíjese cómo les dice, con qué calificativo tan fuerte. ¿Cómo le dice? Generación de víboras. Híjole, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible calificativo. Eran los líderes de la iglesia, bueno, de Israel, del pueblo, eran quien enseñaba la Biblia, eran quien daba consejo, quien dirigían, quien decía qué hacer o qué no hacer, los que decidían incluso acerca de la vida o de la muerte de las personas, porque ellos decían, esta tiene que morir, esta es libre, como lo hicieron con Jesús. Y Jesús les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo puedes tener un juicio correcto, hablar lo bueno, siendo malos? Oye, ¿saben Biblia? La transcriben. A los ojos de la gente, pues estos hombres eran los non plus ultra. Sus vestiduras hermosas, en un templo glorioso, llenos de pompa, con la escritura pegada en la frente, cargándole en las manos, todo el mundo llamándole rabí, rabí, teniendo dinero. Y Jesús les dice, generación de víboras. Wow, wow. Si en ese momento nos acercáramos a ellos y les preguntáramos, ¿cómo es tu juicio? Ellos dirían, oh, mi juicio es casi como el del Papa, infalible, ¿verdad? Infalible. Lo que yo digo es conforme a la palabra de verdad. Pero Jesús les dice, están equivocados. Aunque tienen la palabra, ustedes proceden de una forma diferente, su corazón es diferente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es por esto que los fariseos a lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban bueno. Es por esto los malos juicios, que la gente se puede convertir en un legalista o se puede ir al otro extremo, en un libertino, porque no tiene un justo juicio. Es por eso que las familias fracasan, que los padres no pueden dirigir a sus hijos hacia la verdad y los dirigen hacia un mito, hacia una moral meramente mundana, hacia una ética que tiene que ver con principios del mundo, donde la gente, en vez de preguntarse qué dice la Escritura, qué dice Dios, mira alrededor para ver qué es lo que todos hacen para hacer eso. Allá les decía en la mañana, hay gente, padres que permiten a sus hijos ir a fiestas donde dice uno, híjole, qué terrible. Fiestas de Halloween, donde se celebran las brujas, los muertos y todo ese tipo de cosas, donde además hay vicio, malas palabras, un lugar donde un cristiano no debería de estar. Y la pregunta es a esos padres, ¿por qué les permites esto? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es, hermano, es que entonces no podemos tener vida social. Fíjese el juicio. No podemos tener vida social, entonces vamos a vivir encerrados, vamos a estar ahí enclaustrados. Terrible. Y la verdad es que cuando uno hace ese tipo de juicios equivocados, quien sale perdiendo no es Dios. ¿Sabes quién sale perdiendo? Uno. Estos hombres, estos fariseos que confrontaban a Jesús,
no sabían ni siquiera por aquí a quién tenían enfrente. Al mismísimo Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios encarnado, al libertador, al que si seguían tenían todo arreglado, todo. Pero por tener un juicio equivocado no pudieron alcanzar la bendición. No pudieron hacerlo. Nosotros tenemos que tener esta facultad de poder tener un buen juicio. Los matrimonios, ¿sabe por qué viven en pleitos? Porque cada quien vive en lo que su mente les dice que es bueno, que es justo, que es correcto. No piensan en lo que dice Dios y establecer lo que Dios dice. Piensan en establecer su propio corazón. Y eso es a lo que se refiere el Evangelio de Mateo 12:34, cuando el corazón es malo. Déjeme hablarle de 5 cosas que este corazón malo, o por qué es que se emiten juicios equivocados. Un corazón malo, o un corazón, Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Como decíamos, para emitir un juicio justo en el común, en lo natural, se necesita de recoger los hechos, de entender la verdad, de comprobar esa verdad. De la misma manera, si nosotros, ¿y cómo normamos todos los pensamientos? ¿Cómo normamos la cultura? ¿Cómo normamos todo lo que existe alrededor de Dios? A través de la única verdad que no cambia, la palabra de Dios. Aquí está la verdad absoluta. Y Jesús dijo, ignoráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La ignorancia de las Escrituras nos hace presas de hacer malos juicios. Y entonces conducirnos en mentira, conducirnos en quién sabe qué. Y entonces experimentamos el fracaso, y aunque venimos a la iglesia cada 8 días y estamos orando, seguimos viviendo en el fracaso. Porque no obedecemos, porque no conocemos la verdad ni tomamos los caminos de rectitud, ignorando las Escrituras. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque también tenían conceptos equivocados acerca de Jesús. Su doctrina era equivocada. La forma en la que ellos esperaban o esperaban a este Dios, a este libertador, era a una especie de guerrero que viniera montado a caballo y que los libertara y que matara a todos y que empezara a repartir billetes y cosas así. Hoy hay gente también que tiene conceptos equivocados de Dios. Pero no solamente conceptos equivocados de Dios, también conceptos equivocados sobre nuestra propia persona. ¿Quiénes somos? 3, malos corazones, decíamos. ¿Por qué hacemos malos juicios? ¿Por qué decidimos acerca luego de las cosas malas? Bueno, porque no me gusta lo que oigo, porque no me conviene lo que oigo, o porque atenta contra algo que amo. Y casi siempre es un pecado, casi siempre es un pecado. A veces amamos más el rencor, a veces amamos más odiar. Un veneno, como dice un hermano, que tomamos pensando que va a matar al otro. El odio y el rencor, ¿verdad? No el otro, pero no le mata a él, a quien mata es a uno. ¿Por qué no dejas de hacer esto? Pues porque no me gusta, no me conviene. Una vez oí de una persona que le decía, ¿por qué fuma tu hijo? Y él decía, bueno, pues es que ¿qué tiene de malo? Si nada más se fuma uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Y cualquiera puede tener, a ver, ¿tú por qué tomas café? Me decía.
Vea el concepto. Pero ¿sabe por qué defendía a su hijo? Porque él fumaba. Pero no fumaba uno, fumaba una cajetilla. Claro. No me conviene, ¿verdad? No me conviene decirle a mi hijo un justo juicio, porque entonces, hijo, eso a mí me mete también, ¿verdad? Oh, es que si le digo que no debe de fumar porque daña su cuerpo, porque… Fíjese qué curioso. Se acerca la gente a comprar cigarros y le dice, pero no me dé de rata muerta. Porque tienen una estampita allí con una rata muerta. Como si negar que eso mata, no le pasara nada. Un juicio equivocado. Y quién sabe cuántos andamos maquillando, ¿verdad? Allí nuestra vida, porque no queremos hacer caso a la verdad, a la justicia de Dios. Cuando, como en este caso de los fariseos, ¿verdad? Cuando atentaba contra su posición, decían de Jesús, es que ya mira cómo está alborotando a toda la gente, todos van detrás de él. Y oían de la gente que decía, ay, este hombre enseña como quien tiene autoridad y no como… Los llenaba de odio. Y entonces de mirar la verdad que existe sobre Dios en la Escritura, miraban su posición y no la querían abandonar. Claro, eso los condujo al fracaso, a la vergüenza, a no recibir a su Mesías, la libertad, la bendición. ¿Por qué no recibo? ¿Por qué hago malos juicios? Pues porque vivo en la carne. Vivo en la carne. Según lo que dice el libro de Efesios, ¿verdad? Orgías, lujurias, borracheras, contiendas, disensiones, herejías. Por eso no hago buenos juicios. Porque vivo en la carne, no vivo dirigido por el Espíritu Santo. Me gusta el pecado, la verdad. O porque, y el quinto, ¿verdad? Porque tengo valores muy arraigados del mundo en lo que tiene que ver con lo moral, lo ético. Hermano, ¿por qué defraudas? ¿Por qué robas? Pues hermano, es que pues, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, hermano. Oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué aceptas esta condición acerca del mundo? Ay, hermano, es que, mire, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Valores muy arraigados del mundo. Porque según la Escritura, hay mandamientos que dicen que no debemos robar, que no debemos defraudar. ¿Verdad que sí? ¿No dice la Escritura que aún al que tiene necesidad y roba no se le perdona? ¿O porque tengo necesidad se me permite robar? Porque si usted dice que sí, entonces le voy a robar. Y usted debe de estar contento. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Le robo su carro. Al fin que tengo necesidad, hermano, de un carro. ¿Verdad que sí? No podemos aplicar conceptos del mundo ni verdades relativas del mundo porque no son universales, no se aplica a todo. Ninguna verdad del mundo se aplica como la verdad de Dios, se aplica en todo. Dice la Escritura, hablando de la propia palabra, dice, la suma de tu palabra es verdad. No las pequeñas porciones de tu palabra, no las que me convienen, no las que me gustan solamente, sino toda la palabra, ¿verdad? La suma de tu palabra es
verdad. Y si quiero emitir un juicio correcto, si quiero caminar en la verdad, si quiero conducirme en santidad, si quiero lograr las metas que Dios quiere para mí, entonces tengo que caminar en eso, en la verdad. Tengo que caminar haciendo justos juicios. Si quiero una vida para mis hijos de poder, no de fama, no de éxito solamente del mundo, porque le voy a decir algo. La Escritura promete: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas te va a ser añadido. Esa es una verdad absoluta, contundente. Y así es como deberíamos de caminar en nuestra vida, buscando establecer el reino de Dios. Si nosotros pensamos tener éxito antes de dar un consejo, antes de abrir nuestra boca, lo que tenemos que hacer es tener todos los elementos de Dios para emitir un justo juicio. Y si en ese juicio que yo voy a emitir hay algo que no me gusta, hay algo que me atrae, hay algo que no me parece correcto, yo tendré que también, al igual que al que le voy a dar el consejo, renunciar, arrepentirme. Los fariseos, aunque vivían bien en su concepto, porque hasta cuando Jesús les dijo: ustedes están esclavizados, ¿qué respondieron? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Así dijeron, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Juan capítulo 10. Y vivían esclavizados y ellos seguían diciendo: nosotros no hemos sido esclavos. Claro, concepto equivocado. Jesús les tuvo que decir: están esclavos de su pecado, de eso están esclavos. Ustedes son pobres. No, Jesús, ahí tengo la cuenta en el banco, el templo está lleno de oro, vienen miles y miles a traer sus ofrendas. No, ustedes son pobres en su espíritu. Su concepto está equivocado. Ustedes piensan que porque tienen material, tienen espiritual, y la verdad es que ustedes son pobres. Pobres. ¿Qué pobres? Mendigos. Mendigos orgullosos que no aceptan la ayuda. Un juicio equivocado. Primera carta a los Corintios 6:12. ¿Ya está ahí? El Señor espera que tengamos tal capacidad de juicio que podamos ser, como dice: todas las cosas me son lícitas. Pero, ¿qué dice? Mas no todas convienen. Pero ¿cómo llega a esa conclusión de lo que conviene o no conviene? Porque si le digo a una muchacha que está enamorada de alguien que no es cristiano, pues me conviene, ¿verdad? Tiene un 80, ojo azul, blue eyes, acá con cuerpo así como de los que salen en la tele, ¿verdad? Dice: hermano, que te conviene, porque además tiene lana, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, esta me conviene, ¿verdad? No es cristiano, no, te conviene. ¿En qué basó su juicio? Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. No todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Un juicio de madurez, de madurez. Alguien que no solamente está mirando por su propia satisfacción, su propio beneficio, sino que está mirando por el beneficio de todos. Y la primera carta a los Corintios 10:23, que casi dice lo mismo: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica.
¿Hacia dónde nos quiere conducir Dios? Hacia la imagen del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Entonces nosotros tenemos que tomar todas aquellas cosas que nos llevan a esta conclusión. Dice el verso 24: ninguno busque su propio bien, sino el de los otros. Proverbios 28, 4, 5. ¿Ya están ahí? Dice: los que dejan la ley o la verdad de Dios, ¿verdad? Los principios de Dios, ¿qué terminan haciendo? ¿Alaban a quién? Fíjese el peligro. El juicio se trastorna. En vez de estar alabando a Dios, claro, porque he dejado de obedecer y de creer a la ley. Entonces empiezo a alabar a los impíos. ¿Sabe por qué? Yo no sé si es una realidad. Tómelo como chisme, mañana se verá. Pero el clero romano dicen que está ya empezando a aceptar a la homosexualidad dentro de la religión. ¿Por qué? Porque han dejado y entonces empiezan a alabar o a darle lugar a lo que Dios no le da lugar. El divorcio ya parece pan de cada día, ¿no? Los jóvenes allá en Querétaro, niñas de 11 años empiezan a tener relaciones sexuales, 13, 15, salen embarazadas. Y desgraciadamente, incluso hijos, hijas de padres cristianos, porque los juicios que ellos emitieron para aconsejar y dirigir a sus hijos, más bien tenían que ver con los juicios de los impíos y no con lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo Proverbios: más los que guardan la ley, por supuesto, dice, ¿qué van a hacer? Contender con ellos, ¿verdad? No está bien, no es correcto, así no dice. Y déjeme decirle, agregando, para esto se necesita valentía, se necesita fidelidad a Dios, se necesita tener una convicción profunda de los principios de Dios, porque si no, mire, se mueve fácilmente la gente. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Fíjese, entienden todas las cosas. Quiero terminar con lo que dice Romanos 2. Bueno, no es cierto, todavía me faltan 2 versículos, pero quiero que leamos Romanos 2, del 1 al 3. ¿Ya está ahí? Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces
lo mismo. Y es que una característica que tenemos los seres humanos en nuestro egoísmo es que somos muy buenos para juzgar la maldad y lo malo y lo equivocado en otros, ¿verdad? Pero cuando se trata de nosotros, como que no entendemos la razón. Pero no importa, porque Dios dice que entendemos con tanta perfección que está mal la situación, que aunque nadie nos reclame, Él está diciendo: tú tienes responsabilidad porque te das cuenta en otro que estás mal tú. Cuatro, 5, ahí mismo, verso 4. Perdón, no leí el 3. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, la verdad es que esto a mí me causa, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra correcta sea temor. Porque en otras palabras lo que está diciendo la Escritura es que Dios no emite un juicio para consumirnos aunque estamos mal. Que aunque andamos caminando por ahí haciendo juicios y decisiones malas y diciendo: ya viste al hijo de fulano, ya viste, ahí en la iglesia, todos no, que no sé qué, están bien mal. Y Dios dice: mira, tú juzgas todas esas cosas y en tu casa estás igual o peor. Pero con todo eso, yo no tengo un pie sobre tu cuello. Con todo eso, tú sigues teniendo trabajo. Te sigo usando incluso en el ministerio. Y te sigo usando incluso con mis dones. Y tú piensas que porque yo no tengo un juicio contra tu vida de un cáncer en los huesos, o que se te está muriendo quién sabe quién, tú crees que vas caminando bien. No, lo que deberías entender es que mi misericordia, mi longanimidad te deberían de guiar a cambiar de actitud y caminar en el justo juicio. ¿Te das cuenta de que está mal la gente? Camina bien. ¿Te das cuenta que la gente no es santa? Tú sé santo. ¿Te das cuenta de que no aconsejan bien a sus hijos, que no los dirigen o que no llevan bien su matrimonio? Tú hazlo. Tú hazlo. Finalmente, la verdad es que, como decíamos, los que sufren, los que terminan sufriendo, somos nosotros, porque Dios sigue siendo Dios. Y aunque el anhelo del corazón de Dios sea que bendecirnos, prosperarnos, llenarnos de gozo, de justicia, de paz, hacernos brillar y resplandecer, como dice la Escritura, una iglesia santa, gloriosa, porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Con todo eso, si nosotros no caminamos haciendo la voluntad de Dios, no es que sea difícil, es que va a ser imposible. Ahora sí, quiero terminar con 2 versículos. Juan 5:30. He dicho muchas cosas y tal vez no en un pensamiento griego, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3, resumen, conclusión y cosas así, sino más bien como en un pensamiento hebreo, diciendo muchas ideas y esperando que cada uno de nosotros pueda armar la verdad de Dios para nuestra propia vida, confiando en que el Espíritu de Dios, su palabra, pueda animarnos a hacer ajustes si es que hay que hacerlos. Y si estamos caminando de la forma correcta, no permitir equivocarnos, no dar un paso atrás, sino seguir. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿De quién oía Jesús? A ver, no escuché. ¿De quién oía Jesús?
¿De dónde cree que nosotros entonces debemos oír para hacer un juicio justo? ¿Dónde está la voz del Padre? ¿Dónde? No en mis sentimientos, ¿verdad? No en el mundo. Ay, hermano, es que yo siento, ay, bien bonito. ¿A poco lo tengo que dejar? Sí, tienes que dejar el cigarro. Ustedes estaban pensando otra cosa, ¿verdad? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué razón? Porque oía al Padre. Y dice, porque no busco mi voluntad. No busco establecer mi voluntad. No busco establecer mi dominio, mis sentimientos. No busco hacer eso. Sino que ¿qué buscaba Jesús? La voluntad del que me envió. La del Padre. Usted quiere hacer juicios justos, no equivocarse, limpie su corazón de los 5 condiciones esas que veíamos: egoísmo, maldad, pecado, no querer soltar su asunto, ¿verdad? Y haga conforme dice la Escritura. No busque hacer su voluntad, busque hacer la voluntad de Dios. Siempre camine así. En cada situación que se encuentre, busque hacer la voluntad de Dios y no se va a equivocar. Búsquela. Usted va a poder, con apoyo de Dios, decir: a ver, mi hijo quiere esto, mi hija quiere esto, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para él? Que sea santo, que sea parte del reino. Entonces, si lo que yo voy a permitir no lo va a conducir ahí, yo creo entonces que no debo hacerlo. Y Dios le va a apoyar. Aquel se va a poner como chango y va a chillar, a patarrear, entonces no respiro. Pues muérete, al fin que te vas al cielo. Ahorita, porque si te permito y pecas, te vas al infierno. Te prefiero haciendo un berrinche aquí que de irte a recoger a la cárcel después. Te prefiero que te mueras aquí porque yo no te permití, a que te mueras, te vaya yo a recoger a la muerte, a la morgue, porque te permití hacer algo que no estaba correcto. Bueno, son extremos, ¿verdad? Pero hay cosas que permitimos que son tan así, que no se ven los resultados hasta después de años. Allá en Querétaro, aquí no hay nadie así, pero allá en Querétaro hubo una familia, hay varias familias, pero esta es importante, que le permitió a su hijo hacer muchas cosas, ver cosas en la televisión que no tenía que ver, oír cosas que no tenía que oír, juntarse con gente que no tenía que juntarse, ir a fiestas que no tenía que ir a fiestas, porque entonces, hermano, ¿qué vida social vamos a tener? Y entonces, ¿con qué nos divertimos? Y entonces, ¿con quién sabe qué? Y el niño parecía que caminaba bien. Nomás dieron los 15 años y este muchacho empezó con las drogas. Y no se dieron cuenta hasta que tenían 20 años este joven. Ahora están llorando. Ahora están llorando porque su juicio fue muy equivocado. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le pido a Sergio, si está por ahí, si me hace favor de pasar con el grupo? Incline su rostro. Y le voy a invitar a, como dice la Escritura, que haga una reflexión sobre su vida, que contemple. Hoy usted puede tener las llaves en su mano para traer libertad, para alcanzar la bendición que Dios quiere darle. Hoy usted puede decidir cambiar radicalmente sus juicios, sus aspectos sobre lo que es verdadero, falso, santo, profano, y meterse al río de Dios, a la voluntad de Dios, para poder experimentar el reino de Dios en plenitud.
no un poquito, gozo, justicia, paz. Y no conformarnos con lo que tenemos, porque Dios tiene muchas cosas todavía más para nosotros. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios si hemos decidido mal? Si al estilo de estos hombres conocedores de la ley, de una forma equivocada, no podemos mirar la verdad de Dios, la verdad de Cristo y sus hechos, porque estamos arraigados en nuestra propia religión, en nuestros propios conceptos. Y aunque esté delante de nosotros la libertad, el libertador, el Rey de reyes y Señor de señores, la bendición, preferimos mantener nuestra posición que parece que es cómoda. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, mi Dios, porque, como dice la Escritura, más vale perro vivo que león muerto. Y hoy tenemos vida para hacer muchos cambios. Tu palabra, tu espíritu. Ayúdanos, mi Dios, a arraigarnos y cimentarnos en tu palabra, a ser valientes, fieles, para cumplir e implantar tu voluntad, Señor. Primero en mi vida, para después, Señor, ser ejemplo a otros.